Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este ministerio Arca de Gracia. Esta noche vamos a tener un escenario diferente por alguna razón, así que estoy aquí sentado frente a ustedes con el deseo de estudiar la Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio según San Juan, que es lo que hemos estado estudiando, capítulo 5, y vamos a ir al versículo 30 para comenzar este estudio. Pero antes vamos a orar para reclamar la presencia de Dios en este momento tan especial. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos podido encontrarnos a esta hora para estudiar tu palabra. Hay personas que necesitan esta palabra. Hay otros que siguen de largo y otros que están concentrados en otro tipo de actividades, pero seguramente tú conoces nuestra condición, nuestra necesidad de ti, y has permitido que estemos juntos en este momento estudiando la palabra de Dios. Danos sabiduría y la ayuda del Espíritu Santo para poder aplicar este evangelio a nuestros corazones, a nuestras vidas personales. Estamos llenos de perplejidad y de preocupación por los eventos que están sucediendo en este país y en el mundo entero. Aumenta nuestra fe para que confiemos que tú estás al mando, aunque no nos parezca. Por favor, Señor, muéstranos que tu presencia es evidente y es enfática en este momento, y seguramente estás al tanto de tu iglesia y de todos aquellos que invocan tu nombre. Oramos por el momento bíblico para que tu palabra fluya a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estoy por primera vez haciéndolo así, personal, de cerca, porque siempre mi hijo me ha estado ayudando con el asunto de la puesta en escena. Pero igual vamos a dedicar este momento a estudiar la palabra. Vamos a abrir San Juan capítulo 5 y vamos a repasar los últimos versículos a partir del versículo 30. Voy a leer o releer estos 2 o 3 versículos para entrar en el 33 y 34, que son los que quisiera que analizáramos esta noche. Así que voy a leer el mensaje que viene dando Cristo a los judíos que están cerca de él, cuestionándolo, preguntándole. Entre ellos están los discípulos, alguno que otro espectador, pero él está tratando de presentar un mensaje de su dependencia del Padre, de la misión que él vino a hacer a esta tierra y de la importancia de esta misión al acercarse al pecador con el objetivo de salvarlo. Así que voy a leer el versículo 30. Cristo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí estamos frente a una presentación de Cristo, de la autenticidad de su ministerio, de la santidad y de su sagrado ministerio al venir a este mundo a salvar al pecador. Qué importantes, qué valiosos somos para Dios. Quiero que sepas, hermanos, que constantemente el enemigo trata de bajarnos la autoestima. El enemigo trata de denigrarnos. Sus tentaciones y sus trampas nos ponen en una posición ridícula y vergonzosa, porque somos realmente un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, a veces nos comportamos como aquel águila
que viviendo entre las gallinas picoteaba el piso torpemente porque era lo que había aprendido. Lamentablemente, muchas veces nosotros copiamos tanto del vulgo, de lo que nos rodea, de lo que nos atañe en la civilización, si es que se le puede llamar civilización, de la generación en la que vivimos, que nos olvidamos quiénes somos, lo que han pagado por nosotros y hacia dónde vamos. Muy importante que en esta presentación Cristo deja ver que Él está en esta tierra en una misión celestial divina y ha sido encomendado por el Padre que está en los cielos para alcanzar al pecador. Todo el universo, todos los mundos creados, todos los millones y millones de ángeles contemplan con asombro lo que valemos para Dios. ¿Cómo es posible que esta raza caída, defectuosa, con tendencias pecaminosas, egocéntricas, sea tan importante para la divinidad? De tal manera que el mismo Cristo, el mismo Creador, el mismo Hijo de Dios, viene al mundo a rescatar al pecador. Aquí tenemos un diálogo con los judíos fanáticos que no podían percibir. En algunas porciones bíblicas hemos leído que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. A veces tenemos problemas de convivencia, no en la familia, aunque también pasa en la casa, sino problemas de convivencia en la iglesia. Nos sorprendemos personas que llevan tantos años en la iglesia que tengan tal inmadurez espiritual, sean tan torpes y a la hora de proyectar sus ideas o su conducta o su vida son visiblemente descubiertos con una gran laguna espiritual o falta de fe o de conocimiento de Dios. Es impresionante cómo en las iglesias a veces las personas que más años llevan son los que más desacreditan el nombre de Cristo. Cuando veamos algo así, tenemos que ser respetuosos, decentes y cristianos y dejar pasar la ofensa o cualquier cosa que se haya dicho, porque alguien tiene que estar del lado de la justicia, o en otras palabras, Dios tiene que contar con alguien en una iglesia, en una reunión de líderes, en un concilio de líderes. Tiene que haber gente que ora, gente decente, gente que calla. Somos importantes para Dios, somos valiosos para Dios, no podemos comportarnos como si fuésemos cualquier cosa. Cristo está enfáticamente declarando su misión divina, su propósito santo y cómo su venida a esta tierra y las actividades que él está desarrollando las está haciendo en comunión, en armonía con un plan divino. El Padre le ha encomendado y él está siguiendo la voluntad del que lo envió. Muy interesante y muy linda esta parte. Ahora, vamos a ir al versículo 33, que es lo que sería nuevo para esta noche. Estamos estudiando todo el Evangelio según San Juan. Vamos por versículos, descubriendo, desmenuzando, encontrando lo que podamos ver, lo que Dios nos revele y con toda humildad aprendiendo lecciones que realmente son importantes. Hay un texto muy interesante aquí que está en San Juan 5:33, que es la continuación de este diálogo después que Cristo declara que su misión está en estrecha armonía con el Padre, que Él no es el que da el testimonio de Él, sino que el Padre habló de Él, dio a conocer acerca de Él, y parte de esta enseñanza está basada en aquella frase potente que se oyó desde el cielo cuando Cristo fue bautizado y el Padre lo categoriza al mundo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el Padre es quien categoriza, quien presenta a Cristo al mundo como el Salvador. Ahora, Cristo dice, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Bien,
Aquí tenemos un término. La verdad es un término que a los creyentes de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias y credos, les ha costado muchísimo entender. La palabra verdad no es una doctrina. La palabra verdad es una persona que se llama Jesús. Si tú quieres estar en la verdad, tienes que activar, procurar una relación, una comunión armoniosa, diaria con Cristo. Si tú tienes tiempo para leer la Biblia todos los días y tienes tiempo para orar todos los días, entonces tú estás en la verdad. El hecho que conozcas más doctrinas que la iglesia de al lado o la iglesia de enfrente, eso no quiere decir que tú tienes la verdad. Si tú tienes la verdad es porque tú tienes una relación real con Jesucristo. Yo he sufrido muchísimo porque en mi adolescencia y en mi juventud tuve compañeros de escuela, compañeros de la escuela de música. Allí nos encontrábamos hijos de pastores de diferentes denominaciones, creyentes de diferentes denominaciones, y a veces yo podía percibir en ellos una espiritualidad y una pulcritud en sus palabras, en sus pensamientos, que yo me sentía mal. Yo me sentía que estaba en desventaja, yo me sentía el patito feo. Pero me habían enseñado, me habían dictado que nosotros en mi iglesia teníamos la verdad. Y yo me rompía la cabeza y me rascaba así como se rasca el que no entiende. ¿Cómo es posible que esta gente que tienen tan buen testimonio, que sus rostros revelan a Cristo, que sus maneras, sus palabras son tan auténticas, tan limpias, son personas que evidentemente están convertidos por el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que esta gente esté en el error y yo en la verdad? Hay algo aquí que está mal. Y poco a poco, dándome cantazos y trastazos por el camino de la vida cristiana, entendí que la verdad es una persona. La verdad no es un compendio doctrinal, porque eso confunde, eso marea. Nosotros vamos a ser salvos en el mismo momento que aceptamos a Cristo. Seguir estudiando, seguir conociendo, es cuestión de desarrollo, de crecimiento, y a ese proceso algunos teólogos le llaman proceso de santificación, porque te mantienes estudiando, te mantienes conociendo la Biblia. Yo creo que si tenemos tiempo, y hago hincapié en este término, porque no tenemos tiempo para leer la Biblia, o sea, definitivamente no hay tiempo. Ahora, hay recursos que podemos usar. Hoy, como casi todas las mañanas, camino unas 2 o 3 millas con mi perra y he decidido que este tiempo debo aprovecharlo. Así que bajé la Biblia en audio en mi teléfono y todo el tiempo que camino estoy oyendo la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo de estudiar la Biblia, no tengo tiempo de preparar sermones. Yo tengo que tener un conocimiento bíblico que esté dando vueltas en mi cabeza y llenando todas mis facultades para poder predicar. Así que he hecho mi propio descubrimiento, que poniéndome unos audífonos, voy caminando con mi perra por 3 millas, voy escuchando la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, escogí el libro de los Proverbios y resulta que cuando regresé a la casa había leído 27 capítulos de Proverbio, o había escuchado 27 capítulos de Proverbio, que jamás yo me hubiera sentado a leer 27 capítulos de Proverbio. Pero como los estoy escuchando, me lo están leyendo, ha sido un recurso extraordinario que he disfrutado a plenitud. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31 capítulos. Así que me faltan unos pocos minutos más para escuchar el libro completo hoy. De esa misma forma podemos activar recursos y mecanismos para alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué fe vamos a exhibir? ¿Qué pelea, qué batalla vamos a ejecutar si no tenemos ninguna confianza en Dios, ninguna fe en Dios? Esta fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno va
entablar una lucha, una batalla, va a enfrentar una guerra contra un enemigo, se supone que tenemos las mínimas probabilidades de ganar la batalla. Nadie echa una pelea sabiendo que la va a perder, a no ser que le estén pagando por perder. Eso es lo que sucede con las batallas espirituales. Si tenemos fe en Dios, si hemos visto a Dios, lo hemos contemplado en toda su magnitud, en todo su poder, en toda su gloria, le hemos visto hacer maravillas. Claro que vamos a pelear por cualquier cosa que sea honorable, vamos a orar, vamos a reclamar la victoria de parte de Dios, porque los mensajes que aparecen en las 7 iglesias, allí en Apocalipsis, del capítulo 1, 2 y 3, ahí están los mensajes a las 7 iglesias. Cada uno de los mensajes termina: al que venciere le daré esto, aquello o lo otro. Quiere decir que la victoria está garantizada, pero tenemos que creer que con quien peleamos nos va a dar esa victoria. El punto más importante en el versículo 33 es cuando Cristo dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Bueno, vamos a ver a qué se está refiriendo Cristo en esta cita. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 1, versículo 19. Dice San Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Versículo 22. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, aquí Juan se está identificando como un profeta mesiánico, como un predicador o un precursor, uno que va allanando el camino o avisándole a la gente: viene el Mesías detrás de mí. En ningún momento dijo que era él. Él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La verdad no es una doctrina que Juan predicaba. La verdad no es una retórica de doctrinas y de mensajes y de datos históricos no. La verdad, él se refería a una persona. Y vamos a comprobarlo. Hay otra cita que tenemos en San Juan 3:27. San Juan 3:27 dice, miren qué interesante está esto. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Está dando testimonio ¿de qué? De la verdad. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Este es el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era voltear la vista de la gente al Mesías, al Cristo. Lamentablemente, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos pastores dedican un énfasis por meses y años a garantizar que esta es la iglesia verdadera, que esta es la iglesia correcta. Y no solamente esto, sino que van a donde están otros hermanos, en otras congregaciones, en otras iglesias, y los encuentran accidentalmente o provocan estos encuentros porque consideran que están rescatando a los confundidos o a los perdidos. Y allá, por medio de una esgrima bíblica, le arrebatan la fe, le producen hasta una depresión. Porque si tú tienes una creencia, si tú te has formado en la iglesia X, tú has puesto también en ese punto tu confianza, la gente abraza a la iglesia como si fuera su mamá. Y de pronto un día te dicen: no, tu mamá
es otra persona. Esa señora no es tu mamá. Eso te produce un desbalance, un desajuste en tu mente. Tenemos que ser cuidadosos y delicados. Si la persona pregunta, se le enseña. Y si no pregunta, no se le enseña nada. Porque dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Tú ni yo somos el Espíritu de verdad. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio al perdido, al que no sabe nada. La salvación es únicamente por la fe en Cristo. La salvación no está dada a aquellos que lograron entender una cantidad de conocimiento o de doctrina o de datos históricos o proféticos. No es así, no funciona así. Eso es ficticio. Vemos una persona que está feliz en su iglesia cantando, alabando al Señor, con las manos, con los pies, sentado, parado, como le dé su gana. Esos problemas de él y Dios y su experiencia con el Señor. Nosotros somos enviados a los lugares difíciles, a los barrios bajos, a los lugares donde la gente se emborracha. Tenemos la costumbre de salir el sábado de mañana con un grupo de hermanos a los barrios hispanos de nuestra ciudad. ¿Y cómo te encuentras a la gente? Te encuentras un grupo de jóvenes que el sábado no trabajan, no porque guarden el sábado, es que porque guardan la cerveza para el sábado. Y usted lo ve sentados debajo de una mata, de un árbol, 4, 5, 6, 7 jóvenes que son padres de familia, que tienen la mujer allí, la otra esposa allá, y los niños, y tienen hijos, y tienen responsabilidades, pero ellos gastan el dinero emborrachándose y en más vicios. Bueno, a esas personas, a las ovejas perdidas, es a donde Dios nos envía. No a polemizar, a discutir cuestiones doctrinales, cuestiones proféticas, cuestiones de genealogías, como dice Pablo, etc. La palabra de Dios no es para contender, no es para discutir. Debíamos regocijarnos, debíamos gozarnos cuando vemos personas de otras religiones predicando y tocando puertas, enseñando la palabra, porque Dios no puede alcanzar a tanta gente con un pequeño grupo o con un tipo X de cristianos o de creyentes. Dios aprovecha todo, hermano. Vamos a dejar a Dios ser Dios y nosotros hagamos nuestra parte. Vivamos un evangelio de piedad, de verdad, de justicia, de testimonio, de respeto por los seres humanos. Entonces, en algún momento Dios nos quiere usar para alguna misión especial, ya lo dirá el Señor. Me gusta mucho este versículo 33 de San Juan capítulo 5, porque Cristo dice claramente: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo que él no era el Cristo, pero yo sí soy el Cristo. Es lo que el Señor está tratando de decir. Vamos a leer un versículo más. Dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, yo no vengo a pregonar que viene otro después de mí. Todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy predicando es para que ustedes sean salvos. Hermanos, ¿con quién está hablando Cristo? Con personas que venían a acusarlo, con personas que venían a criticarlo, con personas que venían a estorbar su ministerio y a molestarlo en la sagrada misión que le estaba realizando. Sin embargo, con qué cortesía, con qué respeto, con qué amor Cristo trató con ellos. Esto es un reto para todos nosotros. Cuando sentimos que tenemos la razón o que tenemos el conocimiento que le falta a otros, tratamos a la gente con dureza, tratamos a la gente con hostilidad. Y hay un desbalance en el conocimiento y en la reacción de las personas, porque el mensaje que predicamos no va revestido de las finezas y las delicadezas de Cristo. Qué importante es que demos testimonio de la verdad. Hay un texto muy lindo que Cristo mencionó, una frase que él mencionó cuando él dijo: este evangelio será predicado por testimonio. Por testimonio. Sí, es cierto que vamos a tener un testimonio verbal, pero cómo vivimos, cómo sonreímos, cómo nos presentamos en público,
cómo tratamos a la gente, cómo nos preocupamos por los necesitados. Hermano, en este país, por ejemplo, en los Estados Unidos, la gente sabe que puede alcanzar cualquier cosa. Hasta ahora ha sido así. Por ejemplo, ves una casa muy bonita y tú sabes que si te esfuerzas, si trabajas, si quedas bien con tu crédito, es posible que un banco te dé un préstamo y te compres una casa tan bonita como esa. Ves un carro que tiene una marca famosa, que te gustaría tener ese automóvil porque tú siempre quisiste tener ese carro. Fantasías. Pero sabes que si te esfuerzas un poquito, vas y te pueden dar el préstamo para comprarte el carro. Y así sucesivamente, la ropa, la comida, el restaurante, el crucero, todas esas fantasías donde empleamos tanto tiempo y dinero. Sabemos que lo podemos alcanzar y luchamos por eso. Ahora, también podemos en este país acordarnos del pobre, acordarnos de la gente necesitada, acordarnos de la gente que sufre por un bocado de pan. Y yo alabo y bendigo a esa gente que los veo a veces buscando dinero para ayudar, para enviar, para hacer algún trabajo en favor de los demás. Este evangelio va a ser predicado por testimonio. Y de la misma manera que el Padre envió a Cristo, y esto es una forma verbal de expresar el misterio del gran ofrecimiento de Cristo para salvar al pecador. O sea, el Padre no empujó a Cristo, el Padre no mandó a Cristo, Cristo se ofreció y peleó en las cortes celestiales su derecho como creador a salvar al pecador. Y el plan de redención es la cosa más hermosa y extraordinaria que podamos meditar y estudiar. La misión de Cristo, la persona de Cristo, quién era Cristo y la obra que Él vino a realizar, la obra que Él vino a hacer, que no la confundió, que no la desvió, que no la postergó, que no la dilató, que no la rehuyó, la obra que Cristo vino a hacer, todo esto habla del gran amor que Dios tiene por el ser humano. La gran pasión que tuvo Cristo fue salvar al pecador. Él dijo, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiere decir, si yo fuese crucificado, o sea, su pasión era morir. Precisamente quería morir, porque sabía que si él moría, ahora todo aquel que mire la cruz, como los israelitas miraron a aquella serpiente de bronce, todo aquel que mire la cruz y pida perdón y confiese sus pecados, es salvo. Ese acto es un acto de salvación. Y es maravilloso. ¿Qué valor tenemos para Dios? Por tanto, no permitas que nadie te menosprecie, que nadie te devalúe, que nadie te tenga en poco, porque eres tan importante que Cristo dio su vida para salvarte. Y lo hizo antes que tú nacieras, antes que tus padres nacieran, antes que tus abuelos nacieran, antes que nada, Cristo había muerto por salvarte y darte vida eterna en gloria con Él. ¿No es maravilloso? Así que cuando leamos estos versículos, vemos que Cristo es la verdad. La iglesia que tú vas no es la verdad. La iglesia que tú has militado por tantos años no es la verdad. La verdad es Cristo. Y en la iglesia que tú estás se predica la verdad. Y si tú aceptas la verdad y vives en la verdad, entonces estás en Cristo. No se trata de una denominación, no se trata de un templo. Y vienen los días, ya hemos tenido una experiencia donde no ha habido templo. El próximo sábado, 5 de diciembre, nuestra iglesia va a abrir sus puertas nuevamente por primera vez. Muchas iglesias han abierto ya sus puertas. Y algunos me han preguntado, pastor, ¿habrá mucha gente? Y yo le digo, no sé.
yo voy a estar allí y voy a predicar la palabra y voy a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y si viene mucha gente o si viene poca gente, ese no es el punto. El punto es que tenemos una misión de predicar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Hermano, que Dios te bendiga y que el concepto de la verdad sea Jesús para ti. ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Realmente oras? ¿Realmente lees la Biblia? ¿Realmente te gusta pasar tiempo solo con Jesús, leyendo su palabra y orando? Tú tienes la verdad. La verdad es una persona, no lo olvides. Lo demás es completamente secundario. Hemos estado sin templos, hemos estado sin iglesia, hemos estado sin pastor, hemos estado sin música, hemos estado sin vestirnos elegantes para ir a la iglesia. Pero ¿quiénes son los que van a aparecer el próximo sábado en la iglesia? Los que han caminado en la verdad. Los que han permanecido en la verdad. Esos los veremos el próximo sábado. Y el próximo culto en tu iglesia y la próxima situación que haya van a prevalecer y van a permanecer los que anduvieron en la verdad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y es mi oración. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra nos va aclarando, iluminando el camino por donde tenemos que transitar cada día. Oramos para que tú perdones nuestros pecados, para que quites nuestras faltas y nos hagas instrumentos de justicia y canales de bendición para proclamar este evangelio, ya sea por palabra o por testimonio. Oramos por los enfermos que hemos estado presentando delante de ti y reclamamos tu sanidad y tu bendición según tus planes y propósitos. Oramos por cada persona que ha escuchado este mensaje y que pueda poner su vida en las manos del Señor. Pedimos tu bendición para el descanso de esta noche y que tu Santo Espíritu nos guíe cada día a la fuente de agua viva que es Cristo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Es mi deseo y es mi oración.